Bien, buenos días. Vamos a comenzar. Hoy discutiremos el caso no homogéneo de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a poner así, sistemas de ecuaciones diferenciales con dos puntos y seguido. El caso no homogéneo. ¿Qué es lo que debería de contener un sistema de ecuaciones diferenciales para decir que el sistema es no homogéneo? O sea, ese es el punto ahora, lo que tenemos que analizar, ¿no? Recuerden que, vamos a ponerlo de esta manera, recuerda que, lo voy a poner así mejor, recuerda, dos puntos. La homogeneidad está caracterizada por la ausencia de términos independientes. Términos independientes de la variable de estudio, vamos a decirlo así, ¿no? Usualmente Y, ¿no? Aunque en el caso de los sistemas de ecuaciones diferenciales va a haber más de una variable, ¿no? Más de una variable de estudio. Independientes de la variable de estudio. Entonces, por ejemplo, vamos a describir el sistema como lo hemos descrito hasta ahora, o como lo hemos expresado hasta ahora, que es un x punto, el vector derivada de x, que sería igual a la matriz A multiplicada por x. ¿Vale? Ese es el sistema de ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Y si lo vemos así, fundamentalmente, nos estaremos dando cuenta de que, digo, vamos a verlo análogamente con lo que ya habíamos estudiado antes, ¿no? Fíjense, x punto es como si fuera y prima, ¿no? Y A es como si fuera cualquier coeficiente o cualquier constante. Vamos a pensar que es una A multiplicada por Y. Claro, si X es X' es Y', entonces X debe de ser Y. O si X es Y, entonces X punto debe ser Y', ¿no? Su derivada. O sea, esta ecuación que acabo de reescribir de este lado o que acabo de representar de esta manera, pues es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿están ustedes de acuerdo? Y además es homogénea, porque no hay términos independientes, ¿no? Entonces aquí aparece y' menos a por y, igual con 0 si pasamos al a por y del lado izquierdo de la ecuación, y entonces nos damos cuenta de que no hay términos independientes, ¿no? Al no haber términos independientes o al haber ausencia de términos independientes, entonces la ecuación diferencial es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema es homogéneo, ¿no? Pero si entonces le agregamos al sistema algún vector o alguna cantidad independiente, entonces estaríamos encontrándonos con el caso no homogéneo. Vamos a escribir en el sistema más B, donde B es un vector, por supuesto, ¿vale? En este caso vamos a usar la letra minúscula para que se entienda que es un vector. Sale el vector independiente del sistema, o sea que no está multiplicando a ninguna de las variables del sistema. Esa es la característica de este vector que acabamos de agregar. O sea, es el término independiente del sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, voy a borrar esta parte que puse por debajo, que nada más fue para entender la analogía entre los sistemas de ecuaciones y lo que estamos estudiando. Lo que ya habíamos estudiado, perdón. ¿Vale? Entonces, esta forma de describir el sistema no es tan arbitraria, es decir, si están de acuerdo los sistemas de ecuaciones, pero hablamos de sistemas de ecuaciones del álgebra, están dados de esta manera en forma matricial. O sea, es una matriz de coeficientes multiplicada por las variables del sistema igual a un vector independiente del sistema. ¿Sale? Esa es la forma usual en la que se escribe un sistema de ecuaciones. No un sistema de ecuaciones diferenciales, sino un sistema de ecuaciones, nada más así dicho. ¿Vale? Entonces,
Vamos a tomar eso como fundamento o como base, vamos a decir así, para construir nuestra solución. Para resolver este tipo de ecuaciones, entonces vamos a tener que desarrollarlo mediante dos etapas. ¿Vale? La solución, vamos a decirlo así, de un sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneo consiste en dos etapas. Vale, la primera etapa, vamos a decir así, primera etapa, es la etapa de solución. Bueno, vamos a ponerlo así con estas flechitas. La primera etapa es la solución del sistema homogéneo asociado. Es decir, simplemente eliminando el término independiente del sistema. Ya sabemos que el término independiente está caracterizado por el vector B. Entonces, en este caso, sería resolver x punto igual a por x, como ya sabemos resolverlos hasta ahora. ¿Sale? Entonces, esa sería la primera etapa. Y la segunda etapa va a ser algo semejante a lo que hacíamos con las ecuaciones diferenciales de segundo grado. Si nos encontramos con una ecuación diferencial de segundo grado, debíamos de proponer una solución particular, si están ustedes de acuerdo. ¿Vale? Entonces, proponemos una solución particular con base en la estructura funcional, vamos a decirlo así, en la estructura funcional del vector independiente B. ¿Vale? Entonces, según la estructura funcional del vector independiente, es que vamos a proponer esta solución particular. Y por supuesto, al proponer la solución particular, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. O sea, vamos a sustituir, proponemos la solución particular, la cual es sustituida en el sistema original, ¿vale? Y ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo es que se caracteriza el procedimiento, ¿no? Ahora, valdrá la pena comentar que esta segunda etapa también va a estar caracterizada por otra técnica que podemos emplear para proponer una solución particular. ¿Sale? Entonces eso lo voy a poner como una nota más abajo. Vamos a ponerlo aquí, a ese nivel. Nota que para proponer la solución particular, también podemos utilizar el enfoque de variación de parámetros. Bueno, ya lo estaremos discutiendo, ¿vale? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde tengamos que utilizar la metodología fundamental, vamos a decirlo así, ¿no? De la solución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Entonces voy a enmarcar esta parte que es lo más importante, vamos a decirlo así, lo que consiste en las dos etapas de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneo, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo así. Y enfatizar, ¿no? Solución de un sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneo. Fíjense, hasta lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, ejemplo, como primer ejemplo, vamos a resolver, vamos a ponerlo por acá. Resolver el siguiente sistema. Sería x punto igual a la matriz 3, 8, menos 1, menos 3. Multiplicada por el vector x. Más, vamos a escribir por acá, más este vector independiente que tendría componentes 9, 3.
¿vale? Bien. Entonces vamos a escribir por acá solución, ¿no? La primera etapa, como ya dijimos, ¿no? Como describimos hace rato, solo que ahora para enfatizar, ¿no? Pues bueno, aquí primera etapa. Se trata de resolver el sistema homogéneo asociado, o sea, nada más es en la primera etapa reescribir el sistema como ya lo tenemos, pero eliminando el vector independiente o eliminando la parte independiente del sistema. Ahora, aquí en este primer ejemplo es donde podemos observar directamente el, el vector que contiene términos independientes, ¿no? O sea, estos términos son completamente independientes de la X. ¿Y qué es lo que lo hace independiente de la X? Que no están multiplicando a la X. Así de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, en la primera etapa resolvemos este sistema de ecuaciones diferenciales, que si no mal recuerdo ya lo resolvimos, ¿vale? Lo resolvimos para un caso con condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar esa parte como ejercicio, que se deje como ejercicio, vamos a poner aquí, que se deja como ejercicio. Y bueno, la segunda etapa es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí. Permítanme un segundo, listo aquí. Segunda etapa. Vamos a poner. Entonces, en la segunda etapa, lo que tenemos que preguntarnos, así como nos preguntábamos en las ecuaciones diferenciales de segundo grado, es cómo es, ¿no?, el vector independiente. O sea, ¿qué estructura tiene el vector independiente? Es lo que estamos preguntando ahí. En este caso, por supuesto, vamos a decirlo así, el vector independiente B está compuesto por las componentes 9, 3, o sea, es un vector de constantes, ¿sí? Un vector de componentes constantes. Entonces vamos a escribirlo de esta manera, vamos a decir, es un vector de componentes. Vamos a recorrer esto hasta el fondo, ¿no? Hasta acá. De componentes constantes. Órale, ¿qué es eso? Ya. Es un vector de componentes constantes. Entonces, al ser un vector de componentes constantes, lo que vamos a proponer como solución particular, lo vamos a hacer de manera análoga a lo que habíamos hecho antes, pues es escribir un vector de componentes constantes, es decir, la solución particular o XP estaría compuesta por un vector de dos componentes A y B. ¿Sale? O sea, lo podemos proponer de esta manera. A y B son constantes y tienen la misma estructura que el vector independiente. ¿Sale? Como lo hacíamos antes, por supuesto. Solo que antes lo que comparábamos era el lado derecho de la ecuación, ahora lo que comparamos es el vector independiente o todo aquello que no está multiplicando a la X, ¿vale? Entonces esta es la solución particular que estamos proponiendo, ¿vale? Entonces, el, más bien la solución particular propuesta, ¿sale? Pero entonces lo que tenemos que hacer es descubrir cuánto valen estos valores A y B, ¿no? O sea, la solución, como la estamos proponiendo hasta ahorita, tiene una estructura general, ¿vale? O sea, nos está diciendo que es un vector de componentes constantes, pero no nos dice qué vector es, ¿no? Para poder descubrir qué tipo de vector es, entonces tenemos que sustituir en el sistema de ecuaciones original, ¿sale? Entonces, vamos a ponerlo aquí.
para determinar el valor de los coeficientes de la solución particular propuesta, así, tenemos que sustituir en el sistema original. ¿Qué es lo que necesitamos para sustituir en el sistema? Pues la derivada de la solución particular, o sea, x punto, la derivada del vector de solución particular. Solo que en este caso, al ser un vector de coeficientes constantes, entonces sus derivadas son cero, ¿no? O sea, la derivada de un vector es igual a la derivada de cada una de las componentes del vector, ¿sale? Entonces la derivada de A es cero y la derivada de B es cero por ser constantes, ¿no? Entonces xp es igual con cero en su derivada. Así es que al sustituir, bueno, directamente en el sistema de ecuaciones originales, es el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Lo estoy enfatizando en una nube, ¿no? Tendríamos 0, 0 del lado izquierdo de la ecuación. Del lado derecho queda la misma matriz de antes, la original, 3, 8, menos 1, menos 3, multiplicada por el vector solución particular, que es AB, más la parte independiente del sistema, que es 9, 3. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a reescribir el sistema, ¿sí? Como del lado izquierdo quedó 0, pues entonces lo que podemos hacer es pasar el vector independiente del lado izquierdo de la ecuación y luego voltear los términos simplemente, ¿no? O sea, vamos a pasar este término, el 9,3 del otro lado, y luego volteamos los términos, o sea, volteamos los términos que hay en la ecuación nada más, para que quede de la siguiente manera, ¿vale? O sea, tendríamos la matriz 3, 8, menos 1, menos 3, multiplicada por el vector AB, igual a menos 9, menos 3. Este menos 9, menos 3 es el resultado de haber enviado este vector del lado izquierdo de la ecuación. Pasa negativo, por supuesto, o sea, lo haríamos igual que lo hacemos con los números. Pasa negativo del otro lado, ¿sí? Pero al pasar negativo queda menos 9, menos 3, ¿sale? O sea, por la multiplicación por escalares. Y entonces esto representa un sistema de ecuaciones no homogéneo. Ya es un sistema de ecuaciones a secas, no es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sale? O en otras palabras, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sale? Vamos a ponerlo así, que es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. ¿Cuáles son esas variables? Vamos a poner dos puntos, serían A y B. ¿Vale? Esas son las variables del sistema. Entonces, conocidas cuáles son las variables, conocido cuál es el objetivo, pues nosotros podemos resolver el sistema, ¿no? Si desarrollan el producto, ¿no? Si desarrollan este producto y comparan los coeficientes, recuerden que dos vectores son iguales siempre y cuando sus coeficientes sean iguales o sus componentes sean iguales. Y esto vamos a decirlo así, componente a componente deben de ser iguales. Entonces lo que estarían obteniendo es el siguiente sistema, ¿no? ¿Vale? Vuelvo a repetir, realizando el producto tendríamos 3A más 8B igual a menos 9, esa es la primera ecuación, y menos A menos 3B igual a menos 3, esa sería la segunda ecuación. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que queda? Pues resolver el sistema, ¿no? Darle solución. Pueden resolver el sistema mediante la técnica que, vamos a decirlo así, mediante la técnica a la que más confianza le tengan, ¿no? Para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, ya saben utilizar Gauss-Jordan, ¿no? Digo, ya tienen diversas herramientas a la mano como para poder resolver el sistema. Entonces, bueno, nada más para repasar, voy a escribirlo en la técnica de Gauss-Jordan, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí el sistema en su matriz aumentada, que sería 3, 8 menos 9,
menos 1, menos 3 y menos 3. ¿Sale? Entonces aquí está la matriz aumentada del sistema. Realizamos operaciones elementales entre renglones. Vamos a poner aquí 3 menos 8 menos 9. Acá, si multiplicamos por 3 al segundo renglón y le sumamos el primero, entonces estaríamos eliminando esta primera componente, ¿no? Menos 3 más 3 nos daría 0. Vamos a ponerlo aquí. 3 por menos 3 es menos 9 más 8 nos daría menos 1. Y 3 por menos 3 más menos 9. Fíjense, 3 por menos 3 sería menos 9 más menos 9 sería igual a menos 18. Ahora con eso hemos terminado el procedimiento Gauss. Vamos a realizar Jordan. Para realizar Jordan hay que multiplicar por 8 el segundo renglón y al renglón número 1 le sumamos el renglón número 2. Sí, porque 8 por menos 1 nos daría menos 8 y así 8 menos 8 sería igual a 0. Entonces se hace 0 esta parte de aquí. Bueno, vamos a desarrollarlo. Entonces, la primera componente se queda igual, es 3. La segunda componente sería igual a 0, por lo que dijimos hace rato. Y la tercera componente sería menos 9. No, voy a ponerlo aquí arriba. Menos 9 más 8 por menos 18. A ver, 8 por 18 sería 80 más 64, o sea, 144. Me ayudan a verificar 8 por 18 igual a 144. Entonces sería menos 9 más 100, no, menos 9 menos 144. Y entonces esto sería igual a menos 153, ¿no? Ayúdame a verificarlo, ¿vale? 8 por 18, profesor. Ajá, ¿cuánto da? 144. Ah, ok, entonces sí está bien. Entonces 8 por menos 18 da 144 o menos 144. Y con este menos 9 tendríamos menos 153. Gracias, Jimena, ¿verdad? Bien. Y en la última componente tendríamos 0, menos 1 y menos 18. Listo, con eso ya resolvimos el sistema, ¿no? Ya utilizamos el método de Gauss-Jordan. Y entonces vamos a concluir nada más directamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo la última parte del sistema? Bueno, la primera parte nos está diciendo que 3A es igual a menos 153 y que menos B es igual a menos 18. Entonces, de la segunda ecuación está directo el valor de B, ¿no? B es igual a 18. Y de la primera ecuación, pues tenemos que despejar a la A. A sería igual a menos 153 entre 3. Entonces A es igual a menos 51, ¿no? 5 por 3, 15. 150 y por sí. A es igual a menos 151. Ahí está. Y por lo tanto, entonces, la parte independiente del sistema, vamos a ponerlo así, ya que por lo tanto, la parte independiente del sistema nos ha conducido a verificar cuál es el valor de las componentes del vector propuesto, en este caso, menos 51 y 18. ¿Vale? O sea, esta es la solución particular. Vamos a ponerlo así, solución particular del sistema. Finalmente, como lo decíamos con las ecuaciones diferenciales de segundo grado, la solución general va a estar dada por la suma de los resultados en la etapa 1 y 2, vamos a ponerlo así, ¿sale? La solución general estará dada por la suma de los resultados de las etapas 1 y 2.
Es decir, la solución general sería X igual a XH, primera etapa, más XP, que es segunda etapa, ¿vale? Entonces, bueno, ya a ustedes se les dejará como ejercicio terminar esa parte, ¿de acuerdo? Voy a dejar la pizarra para que vean el desarrollo completo del ejercicio, de esta última parte. Y bueno, si tienen alguna duda pueden comentarme al respecto, ¿vale? Un par de minutos para copiar. Continuamos. Sí, Tamara, adelante. Profe, lo de la primera etapa, ahí sería cuando se multiplica por lambda o no. Exactamente, ahí es cuando tenemos que calcular los valores propios, los vectores propios y describir la solución con base en eso, ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿De qué? Once, adelante. Profe, la verdad es que ahorita estaba checando,
pero me perdí la parte de Gauss. O sea, ¿de dónde sacó la segunda parte que es 3, 8, menos 9, 0, menos 1 y menos 18? En la primera etapa, en el primer, bueno, para no decir esta etapa, voy a decir en el primer paso del procedimiento Gauss-Jordan, debemos de identificar los pivotes primero, ¿vale? Entonces, en este caso, el 3 sería el primer pivote, como lo estoy enfatizando ahorita. Y los pivotes se caracterizan porque todo lo que esté debajo de él debe ser 0 y todo lo que está arriba de él también debe ser 0. En este caso, al ser el primer pivote, arriba no hay nada, entonces solamente hablamos de los elementos que hay debajo de él, en este caso el -1. Hay que pensar cómo hacer que el -1 se vuelva 0 utilizando el pivote, ¿vale? Por eso se le llama también, es parte de que se ha llamado un pivote, ¿no? Sirve como un comodín, por así decirlo. O sea, lo vamos a utilizar para poder eliminar los elementos que están debajo de él. Como el elemento que está debajo de él, el que estoy señalando ahorita es -1, si lo multiplicamos por 3, ¿sí? -1 por 3 va a ser igual a -3. Y si le sumamos el 3 de arriba, entonces se va a convertir en un 0. Ahora, esa operación que acabo de describir la vamos a replicar para todos los elementos del segundo renglón. Es decir, si hacemos una operación en un solo elemento, debemos de repetirlo o replicarlo para todos los elementos del segundo renglón. Entonces, podemos describir las operaciones, si hablamos a nivel de renglones, voy a pasarlo de este lado, que el renglón 2 ha sido modificado. Multiplicamos por 3 el renglón 2 y le sumamos el renglón número 1. ¿Vale? Y entonces, de esta forma, si lo vemos componente a componente, en la primera componente, o sea, la primera componente del renglón 2 es -1 y le sumamos la primera componente del renglón 1, que es 3. El resultado es 0. Ahora vamos con la segunda componente, que es -3. O sea, al 3 lo multiplicamos por la segunda componente del segundo renglón, que es -3, y le sumamos la segunda componente del primer renglón, que es 8. 3 por -3 es 9, más 8 sería igual a -1. Digo, -9. 3 por -3 es igual a -9, más 8 es igual a -1. ¿Sí? ¿Ya le agarró la onda, Monse? Sí, es que yo lo hacía de diferente forma, pero ya lo entendí, profe. Gracias. ¿Está viéndolo así? Ok, hecho. Muy bien, entonces vamos a continuar con más ejemplos, ¿no? Bien, entonces ejemplo. Resolver. X punto igual la matriz sería 6, 1, 4, 3 multiplicada por X. Más, ahora, el vector independiente del sistema va a ser 8t y menos 10t más 4. Entonces, ese sería el vector independiente del sistema. Muy bien. ¿Por qué es el vector independiente del sistema? Porque no está multiplicando a la x. Recuerden que siempre que aparezca un término que es independiente con respecto a la variable de estudio, en este caso la variable de estudio es un vector realmente de estudio que es x, ¿vale? Al haber términos que no multiplican a la x o que no están involucrados con la x, entonces decimos que esos términos son independientes, ¿vale? Entonces, en este caso, este vector que tiene dos componentes es un vector independiente del sistema y esto lo convierte en un sistema no homogéneo. Entonces, la solución, como lo hemos comentado, como ya lo comentamos, consiste de dos etapas. En la primera etapa vamos a resolver, suena así, primera etapa, vamos a resolver el sistema homogéneo asociado, ¿no? Que se va a dejar como ejercicio también, ¿no? O sea, X punto sería 6, 1, 4, 3 multiplicado por X, cuya solución se deja como ejercicio. Vamos a poner así.
cuya solución se deja como ejercicio. Vale, a esta parte de la solución deberían llamarle XH, ¿no? XH es igual a, ¿sale? Y ahí, punto suspensivo, o sea que ustedes completan esta parte, ¿sí? Y la segunda etapa consistiría en lo nuevo, lo que acabamos de fundamentar, ¿sale? O sea, vamos a ver cuál es la estructura del vector independiente, o sea, vamos a identificar al vector independiente del sistema que es B. La primera componente es 8t y la segunda componente es menos 10t más 4. Entonces, con base en esa estructura, nosotros vamos a proponer una solución particular, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la solución particular que deberíamos de proponer? Primero que nada, observamos que las componentes del vector independiente son términos lineales. ¿Sí? Vamos a ver. Las componentes del vector independiente son términos lineales, ¿sale? O son expresiones lineales, les podemos decir así. O sea que el mayor grado de la potencia, el mayor grado es 1. Bueno, entonces, dada esa estructura, proponemos, vamos a decirlo así, XP igual a, fíjense, A por T más B. O sea, en la primera componente hay un término lineal, A un coeficiente multiplicado por T más B, aunque en la primera componente no aparece. Es algo parecido a lo que hacíamos con las ecuaciones diferenciales de segundo grado. Al proponer la solución particular, pues tenemos que seguir la misma estructura o respetar la misma estructura, así aparezcan o no aparezcan los términos en la expresión original, ¿no? Entonces luego tendríamos C por T más D, o sea, también una expresión lineal, pero por supuesto con diferentes coeficientes, ¿sí? Entonces, bueno, de esto se trata, de proponer una solución cuyos coeficientes son indeterminados y lo que vamos a hacer precisamente en el procedimiento es determinar los coeficientes, ¿no? Entonces, bueno, sustituimos en el sistema original para obtener los valores de los coeficientes. Vamos a poner A, B, C y D, ¿sale? Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer esto? Pues bueno, primero hay que recordar que XP, el vector derivada, sería el vector cuyas componentes son las derivadas de cada una de las componentes. Es decir, la derivada de la primera componente de X sería A y la derivada de la segunda componente sería C. ¿Sale? O sea, si derivamos la primera componente, tenemos como resultado A, y si derivamos la segunda componente, tenemos como resultado C. Vuelvo a repetir, el vector derivada está compuesto por la derivada de cada una de los componentes. ¿Sale? Y entonces sustituimos, vamos a poner aquí, sustituimos en el sistema original, y voy a enfatizar el sistema original, ¿no? A veces se pasa por alto. Esto es el sistema original, o sea, el no homogéneo. Ahí es donde vamos a sustituir. Entonces tendríamos que XP es, P punto es AC, lo que está del lado izquierdo de la ecuación. Del lado derecho tendríamos 6, 1, 4, 3 en la matriz, multiplicado por el vector X que propusimos, que sería A por T más B, C por T más D, más el vector independiente, que es 8T, y menos 10T más 4. ¿Vale? Y ahora entonces tenemos que aventarnos el producto, ¿vale? O sea, de este lado lo que tenemos que hacer es el producto de la matriz con este vector. Por supuesto, el producto va a tener sentido porque la matriz es de tamaño 2 por 2. Sí, o sea, el tamaño de esta matriz es 2 por 2. Voy a ponerlo de esta manera, lo voy a señalar con unas llaves. Vuelvo a repetir, estoy señalando el tamaño de la matriz, ¿vale? Es 2 por 2. Y el vector está en forma de columna, y al estar en forma de columna lo podemos ver como una matriz de tamaño 2 por 1, ¿sale? El siguiente vector es de tamaño 2 por 1 también, y entonces va a tener sentido que realicemos este producto, ¿sí? Así es que bueno, recorro la pizarra a esta parte para seguir con esta segunda etapa. Del lado izquierdo de la ecuación, por supuesto, tenemos
lo mismo que antes, que es A y C, ¿sí? Y del lado derecho desarrollamos el producto, ¿vale? Entonces el producto, recuerden que es componente a componente, ¿sí? Renglón por columna, ¿vale? El vector columna, pues es precisamente eso, una sola columna, entonces no hay pierde con esa forma de escribir las cosas. Y en la matriz de 2 por 2, pues tenemos en el primer renglón dos componentes, ¿vale? Entonces esas dos componentes van a multiplicar uno a uno a las componentes que están en el vector. En otras palabras, el 6 va a multiplicar a la primera componente, que es la T más B, y el 1 va a multiplicar a la segunda componente, que es T más D. ¿Vale? En producto escalar, es decir, que se suman, entonces tendríamos en la primera parte 6 multiplicado por AT más B, más 1 multiplicado por CT más D. Como está multiplicado por 1, lo podemos dejar así directamente, CT más D. Ahora repetimos el mismo proceso para la segunda, para el segundo renglón de la matriz, que es 4 multiplicado por la primera componente y 3 multiplicado por la segunda componente. En producto escalar se tienen que sumar las componentes, ¿vale? Entonces tendríamos, vuelvo a repetir, 4 multiplicado por la primera componente, que es AT más B, más 3 multiplicado por la segunda componente, que es CT más D. Y este sería el vector resultante del producto, ¿vale? Más, por supuesto, el vector que quedó del lado derecho, el vector independiente del sistema original. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar el producto, ¿sales? Aquí multiplicamos, desarrollamos y luego sumamos entre los vectores, ¿no? También la suma de vectores se realiza componente a componente. Toda esta parte de aquí, lo que voy a enfatizar en este momento, representa la primera componente del primer vector y esta parte de aquí es la primera componente del segundo vector. Entonces, para sumarlas tenemos que sumar ambas partes, ¿sí? Pero antes de sumar también desarrollamos el producto en esta parte, o de una vez desarrollamos el producto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a escribirlo. Sería 6A por T más 6 por B más C por T más D más 8T. O sea, ya le estamos sumando la componente a esta parte. En la segunda parte sería 4A por T más 4B más 3 veces C por T más 3 veces D menos 10T más 4. O sea, este es el vector resultante de la suma. Y del lado izquierdo tenemos A y C. Ahora, dos vectores son iguales, es lo que les comentaba hace rato, y vuelvo a repetir, dos vectores son iguales solo si sus componentes son iguales uno a uno. Entonces, la primera componente debe coincidir con la primera componente y la segunda componente debe coincidir con la segunda componente. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, la primera componente, que es A, debe ser igual a 6A por T más 6 veces B más C por T más D más 8T. Y la segunda componente, que es C, debe ser igual a la segunda componente, que es 4A por T más 4B más 3 veces C por T más 3D menos 10T más 4. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Hay que recordar cuáles son las partes independientes del sistema original. Las partes independientes del sistema original están conformadas por 8T y menos 8T más 4. Eso es lo que hay que recordar, porque lo que vamos a hacer es pasar del lado izquierdo todos los términos que son variables, o sea, todo lo que es una incógnita. Voy a enfatizarlo de esta manera, de color rojo. O sea, del lado derecho de la ecuación hay todos estos términos que son indeterminados. ¿Por qué son indeterminados? Porque no sabemos cuánto vale A, tampoco sabemos cuánto vale B, ni C, ni D. ¿Ok? Entonces, por esto estos términos son indeterminados. Entonces, todos los términos indeterminados los pasamos del lado izquierdo de la ecuación. Es lo que hay que realizar en esa etapa. Entonces voy a escribirlo para que no lo olviden, ¿no? Para que también lo tengan ahí como un recordatorio. Los términos indeterminados, vamos a decir incluso así, los coeficientes indeterminados, son escritos o son desplazados, vamos a decir así, desplazados
al lado izquierdo, ¿vale? Al lado izquierdo de la ecuación. Entonces, al realizar eso, pues entonces tendríamos lo siguiente. Sería A menos 6A por T, menos 6 veces B, menos C por T, menos D, igual a 8T. Y en la segunda ecuación sería C menos 4A por T, menos 4B, menos 3 veces C por T, menos 3D, igual a menos 10T más 4. ¿Vale? Y en esta etapa, o lo que sigue en este momento, es agrupar los términos semejantes. ¿Vale? O sea, en la primera ecuación, los términos semejantes serían los coeficientes constantes, vamos a decir así, o sea, los que no están multiplicando ninguna variable, y los que están multiplicando una variable, por supuesto. ¿Vale? Entonces, ahorita con una línea horizontal he subrayado los términos semejantes constantes, y con una llave en la parte de arriba he señalado los términos variables que son semejantes. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos reescribir la primera ecuación, lo voy a señalar de esta manera. La primera ecuación la podemos reescribir y ponerla de la siguiente forma. Sería menos 6A menos C, ¿sale? Todo multiplicado por T. O sea, ¿están de acuerdo que agrupamos, ¿no? Agrupamos el menos 6AT con el menos CT y factorizamos la T. Más, vamos a colocar aquí, más A menos C por T, perdón, menos 6 veces B, perdón, menos 6 veces B, menos D, igual a 8T. Ahora, quizás incluso nos convenga escribir esto entre paréntesis, aunque no es necesario, pero es posible que nos convenga. Ahorita vamos a ver por qué. Repetimos la misma idea o replicamos la misma idea para la segunda ecuación. ¿Sale? Entonces la segunda ecuación que es C, voy a señalarla de esta manera. Sí, quedaría menos 4A menos 3C multiplicado por T, ¿vale? Más C menos 4B menos 3D, ¿vale? Y esto debe ser igual a menos 10T más 4. Entonces aquí es donde viene la parte interesante, por así decirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas ecuaciones? Lo mismo que hacíamos con los sistemas, perdón, con las ecuaciones diferenciales de segundo grado, comparar coeficientes. ¿Qué es lo que está multiplicando a la T del lado izquierdo de la ecuación? Pues en este caso, del lado izquierdo de la ecuación, lo que se está multiplicando a la T es menos 6A menos C. O sea, este es el coeficiente de la variable T. El coeficiente de la variable T es 8. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esa primera parte? Pues que menos 6A menos C debe de ser igual a 8. Es lo primero que nos está indicando esta parte, ¿vale? Luego, la parte independiente, o sea, lo que no está multiplicando a nada, que en este caso es A menos 6B menos D, debe de compararse con lo que esté del lado derecho de la ecuación que tampoco esté multiplicando a nada. ¿Pero qué creen? Pues que al compararlo con el lado derecho de la ecuación, o sea, vamos a señalarlo aquí, no hay nada, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando no hay nada? Pues debemos de concluir que esa parte es igual con 0, o sea, el A menos 6B menos D debe de ser igual con 0, ¿sí? Porque no aparece. Vamos a repetirlo o a replicar esta forma de resolver el problema con la segunda ecuación. ¿Qué es lo que está multiplicando a la T del lado izquierdo de la ecuación y qué es lo que está multiplicando a la T del lado derecho de la ecuación? Y esas partes las comparamos, deben de ser iguales. Entonces, del lado derecho, menos 4A menos 3C está multiplicando a T. Entonces, menos 4A menos 3C debe de ser igual a menos 10. Y finalmente, ese último término o esos últimos términos que son independientes, vamos a señalarlos de este lado, C menos 4B menos 3D, se debe de comparar con la parte que también es independiente del lado derecho de la ecuación, que en este caso sí la hay, es un 4, ¿sale? Entonces los comparamos y deben de ser exactamente iguales. Entonces tendríamos aquí C
menos 4b menos 3d igual con 4, ¿vale? ¿Qué es esto último o qué representa esto último? Pues representa un sistema de ecuaciones, un sistema de 4 ecuaciones con 4 variables, ¿sale? Vamos a ponerlo así, que es un sistema de 4 por 4, o sea, 4 ecuaciones con 4 variables. Al obtener la solución, entonces estaríamos describiendo cuánto valen los coeficientes del vector propuesto, de la solución propuesta, ¿sale? Entonces, bueno, como pueden apreciar, ya se está complicando, ¿no?, el asunto, pero complicando en el sentido de la cantidad de operaciones o la cantidad de procesos que tenemos que realizar, nada más. Y ahora, a veces quizás sea frustrante, ¿no? Porque les vuelvo a repetir que la técnica que estamos utilizando al proponer una solución particular prácticamente es la técnica del tanteo, ¿sale? Y la técnica del tanteo no es una técnica eficiente, en el sentido de que puede ser que no funcionen las soluciones particulares, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser frustrante porque después de haber realizado la proposición, después de haber sustituido, etcétera, etcétera, puede resultar que no hayamos obtenido resultado, ¿no? El resultado esperado. Entonces, bueno, para eso es que existe la técnica de los coeficientes indeterminados, que lo vamos a ver en otra ocasión, ¿vale? La siguiente semana estaríamos hablando de eso. Por ahora es suficiente. Lo que hay que hacer con esta última parte, pues es resolver el sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces, una vez que resolvamos el sistema de ecuaciones, que sepamos cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D, lo podremos sustituir en la solución particular que propusimos. Y entonces eso representaría nuestra solución particular. Y al final lo que tenemos que hacer es sumar los resultados, el resultado de la primera etapa con el resultado de la solución particular que estamos discutiendo en esta parte. ¿Sale? Entonces, bueno, les doy un par de minutos para que terminen de copiar y continuamos, ¿vale? Alejandro. ¿Y podremos resolver ese sistema de ecuaciones con matriz, así, Gauss-Jordan también? Exactamente, sí, este sistema de ecuaciones se puede resolver con Gauss-Jordan. Oh.
Muy bien, entonces les muestro la solución del sistema cuando ustedes lo resuelvan y puedan comparar el resultado, ¿vale? Voy a señalarlo de esta manera aquí. O sea, ¿cuánto vale A? Sería igual a menos 476 dividido por 196. B, menos 138 dividido por 196. C es 1288 dividido entre 196. Y D vale 352 dividido por 196. Ujú. Y entonces, ya que conocemos esos valores, vuelvo a insistir, podemos sustituir en el vector que es la solución particular, en este que estoy señalando aquí arriba, ¿vale? Sumamos con el resultado de la primera etapa, que es la solución del sistema de ecuaciones homogéneo, y listo, ¿vale? Con eso habríamos terminado ese segundo ejemplo. Sí, Alejandro, adelante. O sea, los valores de A y B, C y D, vamos a sustituirlos en la matriz de AT más B, CT más D, ¿verdad? Y esa sería nuestra solución particular. Exactamente, así es. Muy bien. Y nada más lo sumamos a la solución homogénea y ya sería nuestra solución general. Exactamente, esa sería la solución general del sistema. Es correcto. Ok. Vale. Bueno. Entonces ya para concluir, vamos a discutir un par de ejemplos rápidamente. Y sí, les voy a comentar, ¿no? En estos, bueno, voy a dejarlo como ejercicios propuestos. En este tipo de ejercicios ya es donde entraría un poquito de, vamos a decirlo así, donde estaríamos viendo ya algunas sutilezas, ¿no? Del procedimiento. Quizás, nos daríamos cuenta de la extensión de los coeficientes y todo esto, ¿no? Vale la pena que lo intenten para que aprendan, ¿no? De dónde viene todo esto. Fíjense, entonces tendríamos en el primer ejemplo, x punto igual a, vamos a poner aquí 5, 3, menos 1, 1, multiplicado por el vector x, más la parte independiente del sistema, fíjense qué estructura va a tener, 2e a la menos t más 1. Y e a la menos t en la segunda componente
menos 5t más 7. Y el ejercicio número 2, vamos a poner un poquito más abajo. El ejercicio número 2 que les propongo sería x punto igual a menos 3, 1, 2, menos 4, multiplicado por el vector x, más 3t en la primera componente del vector independiente, y a la menos t en la segunda componente del vector independiente. Entonces, bueno, el asunto que vamos a discutir aquí nada más es cómo proponer la solución particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio número 1, la solución particular debería de tener la misma estructura que la parte independiente del sistema. Imagínense que este es el término, voy a decirlo de esa manera, que corresponde a una ecuación diferencial de segundo grado. O sea, vamos a pensar que voy a inventar aquí nada más, ¿no? O sea, tenemos y' más y' más 4y', perdón, más 4y igual a 2e a la menos t más 1. Si fuera así, ¿cómo es que propondríamos la solución particular que está del lado derecho, ¿no? Recuerden que si aparece una parte exponencial, debemos de respetar la parte exponencial y agregar lo que está multiplicando la parte exponencial como propuesta, ¿no? Entonces, deberíamos de incorporar, ¿no?, para la solución particular, pues una constante, voy a ponerlas con letras mayúsculas, sería una constante multiplicada por la función exponencial. Pero para la parte constante que está del lado derecho, o sea, más 1, debemos de proponer un término lineal, o sea, podríamos proponer b por t más c, sale como propuesta. Aunque no aparece t directamente o explícitamente, entendemos que es el resultado, vamos a decirlo así, que el 1 es el resultado de una estructura lineal. Pero lo que nos está indicando que es una estructura lineal es precisamente la segunda parte de lo que está aquí abajo, porque ahí ya se aparece la estructura lineal completa. Entonces, por eso lo vamos a describir de esa manera. Y se dan cuenta, esa segunda parte tiene exactamente la misma estructura. ¿Sale? O sea, lo voy a escribir aquí también como si fuera una ecuación diferencial de segundo grado. Vamos a poner aquí que el lado derecho es e a la menos t, menos 5t más 7. Entonces, tiene la misma estructura. Y por lo tanto, la solución particular que vamos a proponer, permítanme borrar esta parte, pues tiene que llevar eso reflejado, ¿no? Ahora voy a poner ya las letras minúsculas, sería a por e a la menos t, más b por t más c, d por e a la menos t, más e por t. Pero fíjense, quizás no habría que utilizar la letra e para no confundirla con la exponencial, entonces nos brincamos la letra e y utilizamos la f. F multiplicado por t, vamos a poner así, f multiplicado por t, más g multiplicado por, perdón, más g nada más, ¿sale? Entonces, como se darán cuenta, ¿no? Ya es una solución que contiene 4 coeficientes, coeficientes indeterminados. Fíjense, voy a regresar tantito al ejemplo anterior. El vector propuesto, la solución particular propuesta contiene, permítanme, ya. La solución particular contiene 4 coeficientes indeterminados. El sistema es de 4 por 4. O sea, el tamaño del sistema depende del número de coeficientes que tiene la solución particular. Fíjense en el primer ejemplo. La solución particular contiene 2 coeficientes. Permítanme, ya. Otra vez, la solución particular contiene dos coeficientes y por lo tanto el sistema es de tamaño 2 por 2, ¿sí? Pero en este caso, en el siguiente, como hay 6 coeficientes, el sistema va a ser de tamaño 6 por 6. Entonces ya se dieron cuenta de la extensión, ¿no?, de todo esto. Ahora resulta que para el ejercicio número 2, la solución particular que deberíamos de proponer tiene que tener la misma estructura, ¿sale? Como la del primer ejercicio. Porque aparece un término exponencial, aquí también aparece un término lineal, y aunque no aparece el término exponencial, la solución debería de contener la misma estructura en todas sus componentes, ¿sale? Es decir,
de todas las partes que está compuesta, tanto la parte, la primera componente y la segunda componente, debe de estar compuesta la solución particular. Entonces, esta solución particular va a funcionar o va a ser la manera en que tendríamos que proponerla tanto para el primer como para el segundo ejercicio. Y entonces, bueno, vamos a valorar cuando nos encontramos con un ejemplo o un ejercicio de este estilo, si esta es la técnica que deberíamos utilizar para resolver el problema o si nos convendría utilizar alguna otra técnica, ¿no? Que esa alguna otra técnica es la de variación de parámetros que vamos a discutir la siguiente semana. Por supuesto, eso sería hasta de hoy en 8. ¿Están ustedes de acuerdo? El lunes no tenemos clase, el martes hacen examen y el jueves nos estaríamos viendo para la siguiente sesión. Entonces, bueno, más tarde ya van a poder consultar, de hecho a las 8:30 o ahorita en un ratito más les publico los resultados de su examen. Cuando hagan las observaciones, cuando vean la revisión de su examen, si ven algo que señalé con un círculo es un error. Por ejemplo, si puse así, con un círculo se trata de un error, ¿vale? O sea, no escribí error, pero se trata de un error. Lo que esté señalado con un círculo es un error, ¿vale? O sea, si le puse así, error. O así es un error. Puede ser un error de signo, puede ser un error de, no lo sé, de omisión, ¿sí? O sea, algo que se les olvidó poner o cosas de estilo, o simplemente que no consideraron bien el problema, no se entendió bien el problema. Si llegan a ver un símbolo como un símbolo de admiración encerrado en una cajita, significa que hay incoherencia en el proceso, ¿sale? O que el proceso es incoherente o incongruente, ¿vale? Entonces eso significa este símbolo, si lo llegan a ver en sus exámenes. Y otro de los símbolos que podrían encontrarse ahí es un corchete con puntos suspensivos. Eso significa que falta procedimiento, ¿vale? O que el procedimiento está incompleto, ¿vale? Entonces, bueno, pueden revisar sus exámenes. Ahora, el ejercicio número 1 no lo captaron todos, ¿sí? Entonces, califica el examen con base en 2.5, ¿vale? Que fue lo más alto a lo que se alcanzó a llegar, ¿sí? Entonces, no fue con base en 3 puntos, sino con base en 2.5. Entonces, si ustedes, voy a decirlo así, si ustedes sacaron como calificación 1.0, ese 1.0 lo dividen entre 2.5 y multiplican por 10 para saber cuál es su calificación del examen, ¿sale? La calificación del examen. Entonces, bueno, de ahí están las instrucciones, ¿no? Ustedes lo que van a ver es un número, ¿sale? Ustedes podrían ver un 1.1 o un 1.0 o 0.5 o en el peor de los casos un 0, ¿no? La calificación que vean ahí la dividen por 2.5 y multiplican por 10. Voy a poner otro ejemplo, vamos a suponer que es 0.7, lo divido por 2.5, lo multiplico por 10 y con eso sé mi calificación de examen. Y eso es todo, ¿vale? ¿Alguna duda? Sí, profe, bueno, en la solución particular del segundo ejercicio sería igual a la que nos pone aquí. O sea, ¿en la misma estructura o sería? Sí, exactamente la misma estructura. Hay que respetar la misma estructura o llevar la estructura que tienen todas las componentes, ¿vale? Ok. Sí, hay que respetar la estructura, ese es el mensaje. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Que tengan excelente fin de semana, échenle muchas ganas. Nos vemos el martes para su examen. Adiós. Hasta luego, profe. Profe, nos vemos. Bueno, Hasta chicos. luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Bye. Hasta luego. Profesor, una pregunta. Sí, Jimena, adelante. Si llegamos a tener alguna duda con el trabajo colaborativo, ¿le podemos enviar un correo? Sí, claro que sí, Jimena. Gracias, nos vemos. Bye.